Todo Fontevecchia. Estamos con Mariel Fornoni, analista política, socia directora de la consultora de opinión Management & Fit. Ella se graduó en la Universidad Nacional de Mar del Plata, se doctoró en Economía en la Universidad de Valencia, estudió Economía además y Comportamiento en la famosa London School of Economics and Political Science. Se desempeñó como profesora en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde había estudiado, y en la Universidad de Itela. La recibimos preguntándole: Mariel, ¿vos crees que se va a trasladar a los votos de manera real lo que las encuestas indican que es apoyo de Milei? Tengo entendido que entre los que le dan más apoyo a Milei está Management & Fit. Y yo a veces me pregunto qué va a pasar en el gobierno si en lugar de sacar 50% de votos, que es lo que normalmente aparece en las encuestas, termina sacando 38%. ¿Qué va a pasar el día siguiente? ¿Cómo se traspasa apoyo a votos? Que entiendo que obviamente no es lo mismo, así que por eso queremos escucharte para que nos los expliques. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, la verdad que no es lo mismo. Y también es cierto que las encuestas hasta el momento están midiendo al gobierno prácticamente solo, ¿no? Es decir, nosotros estamos midiendo a un gobierno prácticamente contra espacios que son una utopía, por lo menos hasta ahora, porque de alguna manera todavía no sabíamos el peronismo que iba a ser. Sí, y creo que todavía no lo sabemos, ¿no? Fehacientemente. ¿Qué va a pasar en octubre también? Porque las peleas que hubo con el cierre de listas no son usuales dentro del peronismo, que normalmente es mucho más pragmático y que se alinea detrás de una victoria. Y todo esto nos muestra y le muestra a la gente un panorama de una oposición que es poco sustentable en el tiempo, ¿no? Porque uno, si quisiera votar una fuerza que le haga fuerza al gobierno, bueno, una cosa es una fuerza unida que va a votar en contra de algunas cuestiones y otra cosa es una fuerza totalmente dividida. Entonces, hoy el gobierno tiene en nuestros números 47% de aprobación, 46, cayó 3 puntos, 2.7 el último mes, también cayeron las expectativas, cerca de 2 puntos. El tema es que prácticamente lo estamos midiendo contra nada, ¿no? No hay otros jugadores. Entonces no es que la gente esté tan de acuerdo. Ahora, normalmente en las elecciones legislativas el voto se abre un poco más, se dispersa un poco más. Hoy, midiéndolo como lo estamos midiendo de unión con el PRO y la Libertad Avanza, está en la provincia de Buenos Aires cerca de los 44 puntos. Yo creo que 40 puntos sería una muy buena elección para el kirchnerismo, ¿no? Producto de que probablemente después se termine abriendo un poco más ese voto. Sí, Mariel, parece que estás en medio de una cocina, pero Perdón, valioso lo que decís. Valioso lo que decís, así que nos acomodamos el oído a ello. Ahora, este es el punto. El gobierno hasta ahora ha venido estos 18 meses legitimando las medidas que tomaba por las medidas de las encuestas que lo daban apoyándolo, es decir, continuamente mostraba, hago el RIGI, hago determinadas reducciones de costos, y siempre la sociedad me apoya. Es decir, lo que legitima a lo que está haciendo el gobierno no es simplemente su propio voto en el año 2023, en el que personalmente el gobierno obtuvo solamente el 30% de los votos, sino que luego las encuestas seguían mostrando que mantenía ese 50% que sacó en el balotaje, 56% que sacó en el balotaje. Es decir, que si ahora en las elecciones obtiene el 38%, me da la sensación que va a haber un shock simbólico muy importante, porque las encuestas le siguen dando bien, quiero decir, está bien, bajó 1,5 puntos, pero 46 sí. Está muy bien, sigue estando muy bien. Si eso luego en términos de elecciones da 38, va a ser un problema, ¿no? Sí, probablemente siempre que las expectativas son altas, después cuando la realidad no te acompaña, la caída es fuerte. Y eso es cierto. Creo que también las encuestas se van a acomodar un poco en función de lo que vaya pasando cuando las listas estén más claras, ¿no? Hoy hay mucha gente que no sabe ni entiende qué es lo que está votando. De hecho, también es raro
es rara la situación de que la provincia de Buenos Aires se mida en una fecha diferente a las elecciones nacionales, y eso hacía mucho tiempo que no pasaba. Entonces la gente tiene un poco de confusión con qué es lo que se está votando, cómo se está votando. Pensemos también que hay candidatos que hace 2 años competían unos contra los otros de forma directa y hoy van en la misma lista. Y otros que iban en la misma lista y hoy compiten de forma directa. Entonces la gente no sigue la cocina como por ahí la seguimos nosotros, y es bastante confuso la situación. Entonces yo creo que las encuestas se van a ir acomodando un poco. Más allá de eso, también hay otro tema que tiene que ver con la asistencia, que también es otro tema, ¿no? Que uno no sabe qué es lo que puede pasar. Es decir, nosotros cuando hacemos las encuestas medimos una muestra que es proporcional por sexo, por edad, por región en la que vive y demás, y después eso no sucede porque lo que nosotros vemos es que después cuando vos tenés un 50% de asistencia a votar, el 50% no es distribuido homogéneamente. Exacto. Como la población. Por ahí vota más Gran Buenos Aires que interior de provincia de Buenos Aires, o al revés, o por ahí votan más los jóvenes. Nosotros estamos viendo un comportamiento que se asemeja más a los países, digamos, donde el voto no es obligatorio. Es decir, si el candidato me motiva o la elección me motiva porque se juega algo. Perdóname, Mariel, que te interrumpa, me parece que hay un punto crucial que en la Argentina no era. Cuando votaba el 85% de la gente, no era importante. ¿Cómo hacen los estudios de opinión pública y de elecciones en los países donde las elecciones no son obligatorias para representar al que va a votar y no al total de la población indiscriminadamente? Porque supongo que ese es un punto que los norteamericanos, sí, y muchos países latinoamericanos tienen que tener resuelto, porque es una novedad en la Argentina, pero es lo normal en otros países. ¿Cómo hacen las encuestas allí? Lo que pasa es que la gente que no vota dice que no vota, y acá dicen que vota y después no van a votar. Esa es un poco la diferencia. En otros países hay que anotarse previamente, entonces si vos ya no estás anotado para votar, no podés hacerlo, ¿no? O sea, tenés que, como acá el padrón es el padrón, allá el padrón es de los que se anotaron para votar, que por ahí es diferente. Entonces si vos ya estás anotado en la encuesta, tenés un filtro que te dice si vas a ir a votar o no. Acá la gente dice que va a votar, de hecho nosotros casi el 80% de la gente dice que va a ir a votar y después no va. Claro. Entonces, una cosa es lo que la gente dice. O sea, tienen el peor trabajo del mundo ustedes, Mariel, porque es imposible. Después, digo, es el horóscopo, no, aparte, porque... Claro. ¿Cómo hace para determinar? Bueno, finalmente cuando llegue octubre, la popularidad del presidente seguramente no va a ser 47, sino 42, y después se va a decir que no sabemos, porque a lo mejor fue a votar, los que no fueron a votar justo fueron los que en mayor proporción apoyaban al presidente. Es muy difícil. Que en realidad suena como excusa siempre, ¿no? Que nosotros estamos poniendo, pero es la realidad. A ver, cuando te roban 7 urnas, eso tampoco está contabilizado en las encuestas. Lógico. Entonces hay muchos factores que influyen. Lo que pasa es que yo lo que creo es que, a ver, no hay otro elemento que la reemplace, porque evidentemente hablamos mucho de inteligencia artificial, de cómo medimos que las redes, que demás, pero vemos que en Estados Unidos tampoco. Y además, perdón, María, son necesarias, no cabe ninguna duda. Es lo mismo que el rating, o sea, la misma discusión, pero es necesario algún número mínimo para por lo menos poder pasarse sobre ello. Me parece importante un tema más, que es, vos en tu último estudio decías que 6 de cada 10 jóvenes se identifican con la derecha. ¿Percibís que eso continúa siendo así, que el sector más fuerte de apoyo al gobierno está entre los jóvenes? Sí, sigue estando entre los jóvenes. Nosotros lo que vemos, porque es algo que antes no era muy políticamente correcto decir que era de derecha, la gente se situaba como mucho en el medio, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Y hoy no tienen ningún problema cuando uno les dice dónde se posicionan, decir estoy más posicionado en la derecha. Entonces eso me parece que fue un cambio. Lo que pasa es que también hay que entender que así como la sociedad y la sociedad viene cambiando, nosotros vamos a tener un padrón en la próxima elección, bueno, en este es casi el 50%, en la próxima elección presidencial, 53% de los jóvenes de los votantes van a tener menos de 30, o sea, hasta 39 años, menos de 40 años.
No, me quedo allí también con que a lo mejor es hábitos, cool decir que se es de derechas y se es joven, ¿no? Se nos cortó un poquito la comunicación ahí, pese a cuánto hay de pertenencia, ¿no? De hecho, los jóvenes son los más influenciables por las cuestiones de moda y de pertenecer y de representar en su identidad a una generación, y probablemente allí haya un efecto contagio también. No, yo simplemente me quedaba como una reflexión final, ya se nos acaba el programa y te volvemos a llamar en las próximas semanas para continuar esta conversación. Solo me quedaba con que es imposible obviamente predecir el futuro, porque si alguien tuviese la capacidad de predecir el futuro no habría mundo, pero las expectativas que tiene el gobierno de arrasar en las elecciones es un hecho objetivo. Ellos tienen la expectativa de arrasar y se comparan con lo que las encuestas dicen de apoyo al gobierno o al presidente. Luego, si esa realidad llega a ser diferente, va a tener un efecto político, a eso me refería. Es la diferencia entre la percepción que tiene el gobierno por las encuestas. El gobierno cree que las encuestas son los votos, para decirlo de alguna manera, y dice vamos a arrasar en las elecciones. Y vos te estás diciendo, mire que las encuestas no son, o el apoyo a un gobierno no son los votos, luego puede caerse su ego, como decían siempre, desde muy alto. Mariel, te agradecemos. Bueno, dale, hace un cierre. Perdón, una cosa de esas, también es cierto que, bueno, si uno dice, y la verdad que en estas elecciones voy a perder algunos votos en relación, obviamente que ellos van por todo, ¿no? Que van a ganar, y eso es lo que envalentona, y por ahí sienten que los jóvenes se van a sumar a esa cuestión que sigue siendo cool de votar derecho, de votarlo a Milei. También hay que ver cuánto de lo que dicen realmente lo creen, y cuánto, no, si realmente creen lo que dicen. A veces siento creer que sí, pero bueno, eso no estamos en la mente de cada uno de ellos. Mariel, te agradecemos mucho, te mandamos un beso grande y nos comunicamos en la próxima y lo profundizamos.